¿Sí borro esta parte? ¿De acuerdo? Sí. Sí, bueno. Sí. ¿Sí? Bueno, borramos esto. Entonces ya hice este circuito, el de rojo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el proceder? ¿Puedo borrar esta parte aquí? Bueno, aquí lo voy a borrar. Esto desaparece en el circuito. ¿Sí? El circuito va a ser ya combinar lo de rojo. Y esto ya no, la parte central del circuito T ya no existe ahorita porque hice la transformación. Ahora, ¿cuál será el proceder? ¿Podré transformar esta fuente de tensión a fuente de corriente? No, esta no. Esta no. Estoy de acuerdo. Ok. Entonces, esta. Es así. Entonces, este circuito equivalente me va a quedar ahora de esta manera. ¿Van de acuerdo con esto? ¿Sí? Y este tengo en este punto. Y aquí tengo 2 amperes. ¿Dudas? ¿Cuál será el valor? Aquí, perdón, aquí es de corriente. ¿Cuál será este valor de esta fuente? De 16 amperes. Aquí 16, esto será una corriente igual a 16 amperes. Aquí yo tengo una resistencia de ¿cuánto? De 5 ohms. De 5 ohms. Y aquí la resistencia que RC, que va a quedar en paralelo, ¿no? ¿Sí? Aquí qué resistencia tengo, la resistencia A, y aquí tengo la resistencia B. ¿Estamos de acuerdo? Ah, es que no se ve muy bien. No se ve muy bien. ¿Qué es lo que no se ve muy bien? ¿El marcador? ¿Cambio el marcador? ¿Está bien enfocado? ¿O le ensa- lo- No, no, pero Cámara, como que no se ve bien la señal, ajá. Oh, entonces, ahí se alcanza a ver mejor. Sí, profesor, se ve mejor. Sí. ¿Sí? Ya están de acuerdo con el circuito? Jiménez Jairo, ¿sí está de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí lo ve bien? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, ahora, ¿qué procede? Es, hacer una resistencia equivalente con la de 5 ohms y la RC, Oh, perfecto. que están en paralelo. Perfecto, entonces quiere decir aquí, voy a quitar esto de aquí, quito esto de aquí, quito esto de aquí, y aquí voy a poner una resistencia equivalente. Una resistencia equivalente aquí. Y ya esto desaparece. Estos eran 5 ohms, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí, profesor. Ya nos vamos entendiendo más, ¿no? Entonces, esto desaparecería en el circuito. Ya quito esto, ¿no? Quito esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, ahora ¿cuál será el siguiente? Vean cómo estoy viendo haciendo transformaciones. Transformé el circuito T a un circuito pi. Ahora transformé la fuente de tensión a fuente de corriente y me quedaron las dos resistencias en paralelo. Saqué un equivalente de 5 ohms con la de RC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? Por lo tanto, voy a poner aquí esta R equivalente. Esta R equivalente va a ser igual a ¿quién? A 5, que multiplica a ¿quién? Al valor de la RC sobre 5 más RC. Esa es esa resistencia equivalente, ¿sí? Sí. ¿Ok? Entonces ya obtuve esa resistencia equivalente aquí. Ahora, ¿cuál será el proceder? Permíteme, ¿sí? Sí, sí, profesor.
¿Qué te toca máquina?
Muchachones, ahorita viene. Es que le hablaron por teléfono. Ahorita viene su maestro, es que le hablaron por teléfono. Sí, muchas gracias.
No, jóvenes, bueno, disculpen, ya estoy aquí. Es que como me van a conectar Total Play y he tenido problemas y me hablaron por teléfono y pues si no me voy a tomar esta acción, pero no resolví nada. Perdí el tiempo con ustedes, discúlpenme, ¿no? Bueno, continuamos, ¿sí? Bueno, ya tenemos aquí el circuito. ¿Dónde nos quedamos? Tengo esta resistencia equivalente. Ahora, ¿cuál será el proceder? Pues podemos convertirlas otra vez a fuentes de tensión para que queden en serie. Exactamente, voy a borrar esa parte. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo voy a transponer en este circuito. ¿Lo puedo hacer aquí para que se entienda? Quito esta resistencia de aquí y la pongo en serie. Que esta sería la resistencia equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Y quito esto de aquí y pongo cero. Fíjense, tengo este sentido, entonces quiere decir que este es más y este es menos por la duda que tenían anterior. Y aquí tengo un voltaje igual a ¿cuánto? ¿A 16? ¿Eran 16? Sí, profesor, 16 16 amperes. por R equivalente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. En esta parte de arriba, ¿qué es lo que sucede? Voy a quitar esto de aquí y observen, esta fuente la voy a poner aquí. Y en este sentido aquí sería más y aquí sería menos. Y quito, aquí me quedaría B es igual a 2 ¿por quién? Por RA. ¿Sí? Sí. Quito esto de aquí y ahí dejo la RA. ¿Estamos de acuerdo? Pero sigo contemplando estos puntos, ¿sí? Este punto y este punto. Para que no se me pierda, que es donde quiero conocer una tensión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí se dudas, esto ya no existe. Ahora puedo reducir más este circuito, ¿sí? No se ve. ¿Perdón? ¿No se ve? Sí. ¿Sí? ¿Puedo reducir este circuito? Tengo esta fuente con esta fuente en serie, más con menos, ¿sí? Hay que sumarlas. Exacto, hay que sumarla, por lo tanto aquí voy a borrar aquí, bueno, aquí le pongo una BX y una BY. Por lo tanto, el circuito me va a quedar guapo. ¿Lo alcanzan a ver aquí? No, porque no se ve. No, a ver, vamos a mover, porque es que no quiero mover mucho la cámara porque a veces dicen que se desenfoca. ¿Sí? Entonces aquí este circuito me va a quedar de esta manera. Una fuente equivalente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego tengo este punto y este punto. Perdón, es de tensión. Y aquí aquí tenemos 20 volts, 20 volts. Esa no le he tocado casi desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tengo una resistencia equivalente X, que va a ser la resistencia equivalente más RA. ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Ya reduje este circuito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? Dudas con confianza, ¿eh? Una pregunta, ¿la suma de las fuentes cómo es? La suma, aquí tú puedes ver que aquí tengo positivo, ¿sí? Vengo aquí, sí, y aquí tengo negativo. Por lo tanto, las dos es la suma de ¿quién? De B equivalente igual a BX más BY, que yo tengo aquí, Ok. ¿sí? La ¿En caso resistencia... de que estuvieran en signos opuestos se restan? Exactamente, en el supuesto caso que hubiera sido aquí más y aquí menos, si tengo más con más, se van a restar, se van a contraponer, porque este me da una corriente en este sentido y este me da una corriente en sentido contrario, por eso existe esa diferencia. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces quitamos esto de aquí para seguir haciendo la secuencia del circuito. Este era más y este era menos. ¿Vamos de acuerdo? Para esta fuente equivalente. Sí. Ahora, ¿cuál será el proceder? Ya. Ya ustedes van tomando los valores, ¿sí?
van haciendo numeritos. Y ya llego a ese circuito. Donde la respuesta a esta situación, ¿sí? Va a ser la siguiente. El voltaje en la de 20 debe ser aproximadamente igual a menos 21.4, y el voltaje en la de 10 debe ser aproximadamente menos 19 volts. Ese es el resultado. ¿Sí? Y ahí está el planteamiento y el seguimiento del problema, lógico. Además hay que hacer numeraciones, numeritos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? O sea, aquí nomás hay que combinar, transformar delta, estrella, fuentes de tensión a fuentes de corriente y así sucesivamente. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Y además es ponerle los números y tratar de llegar al resultado. Si tienen alguna duda, pues me pueden hablar para ver cuál sería el seguimiento. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ahí ya no se podría simplificar más el circuito. Pero lo vas a simplificar, sí lo puedes simplificar. ¿Cómo lo podré simplificar? Pero si me pierdo ya, puedo transformar esta fuente a una fuente ¿de qué? De corriente, ¿no? Corriente. ¿Sí? Entonces este circuito ya, si elimino esta parte, voy a eliminar todo lo que ya hicimos por acá. Por lo tanto, este circuito puedo hacer lo siguiente. Hacia arriba. Aquí esto y aquí la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Ya puedo hacer esto. ¿Sí? Pero yo esto lo haría, yo preguntaría al seguir este seguimiento, ¿cuál sería o cuál demuestre el principio de la conservación de la energía? ¿Qué es lo que pretendo hacer con eso? O demuestre el principio de la conservación de la energía. ¿Qué será? Lo que trato de, de que ustedes me planteen en la solución. ¿Sí me escuchan? No los escucho. Jóvenes. Profe, ¿podría ser que la suma de los voltajes es igual a cero? No. Estoy hablando del principio, esa es la ley de Kirchhoff de tensiones. Estoy hablando del principio de la conservación de la energía. El principio de la conservación de la energía o la ley de la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay yo en este circuito? Aquí yo esto lo puedo reducir también, ¿o sí o no? Sí, profesor. Sí, entonces al reducir aquí yo tengo una resistencia equivalente. Una resistencia equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que voy a pretender de hacer? ¿Lo puedo reducir más el circuito? Sí, podría volver a transformarlo en una fuente de tensión. Exactamente. Entonces, este circuito, ¿dónde puedo borrar esta parte de arriba? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, al borrar esta parte de arriba, ese circuito lo voy a representar en su más mínima expresión. ¿Qué es lo que sucede? Dice el compañero, yo puedo hacer ahora lo siguiente, transformo esta fuente de corriente, una fuente de tensión, y la resistencia equivalente sería ¿qué? Sería en serie, una resistencia equivalente, y aquí tengo la otra fuente de tensión. Sí, aquí tengo, ¿qué auto nos dio? Aquí tengo los 20 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por lo tanto, este circuito lo reduzco cada vez más a su mínima expresión y voy a tener lo siguiente.
este circuito con una fuente equivalente de estas dos. ¿Cómo quedaría estas dos? Aquí te tengo B1 y aquí tengo B2. Esta fuente equivalente sería a B1 menos la B2. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Y ya tengo este circuito y aquí tengo una resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, si hablo yo del principio de la conservación de la energía, me va a decir que la potencia de la fuente debe ser igual a la potencia en la resistencia. ¿No? Ese es el principio de la conservación de la energía. Por lo tanto, ¿cómo determino la potencia de la fuente? El voltaje total por la corriente total. Ok, sería el voltaje total por la corriente total. ¿Que eso sería igual a quién? La potencia en resistencia, ¿qué sería igual? Al voltaje en la resistencia por la corriente total. Ok, voltaje en la resistencia, voltaje en R por la corriente total. O puede ser igual a I cuadrada en R sobre quién, sobre el valor de la resistencia. Y se debe cumplir ese principio de la conservación. Pero yo haría eso hasta hacer que ustedes llegaran al circuito en su más mínima expresión. Y eso es lo que yo preguntaría. ¿Sí? ¿Cómo reduje? Todos los circuitos, la mayoría, pueden llegar de acuerdo a las acciones a una mínima expresión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Pero eso, vuelvo a decir, eso yo lo preguntaría cuando usted se pueda reducir al circuito a su más mínima expresión. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. ¿Me permiten ustedes hacer otro? Me voy a adelantar para llegar a ese resultado, para comprobar ese resultado. Por ahí alguien me dice el método de mallas, ¿sí? ¿Lo puedo hacer? ¿Me permiten hacerlo? ¿Me permiten adelantarme? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. ¿Entonces puedo borrar esta parte? Sí. Bueno. Sí. Ok, observen, ¿eh? Ustedes me lo están permitiendo. Me voy a adelantar en el hecho, ¿sí? Porque ya estamos próximos a eso, ya no nos queda mucho tiempo para llegar al método de análisis de mallas, pero bueno. Tengo este circuito aquí, sí. Voy a llegar al circuito original. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, ¿cuánto me daba la resistencia? 10, ¿verdad? Si era de 10, sí. ¿Estamos de acuerdo? Así tenía el circuito en su forma original, ¿no? Y la de 5 ohms, profe. ¿En dónde está la de 5? Aquí está la de 5. Aquí estaba así, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, vuelvo a insistir y repito, yo disculpo, para demostrar ese valor al cual ustedes deben de llegar por el método anterior. Si hablo yo del método de mallas, yo establezco aquí un sentido de corriente de acuerdo a la fuente. Aquí, ¿cuál será el sentido de corriente? En esta ventana. Y horario. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y en la parte de arriba, Derecha. o sea, me lo indica la fuente, sería en este sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí le llamo la ventana 1, la ventana 2 y la ventana 3. Voy a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones a la ventana 1. ¿Cuál será la ley de Kirchhoff de tensiones? El voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Que están en esa ventana. ¿Cuál es el voltaje total? Es 80. ¿Es igual a quién? Al voltaje que tengo en la de 5. El voltaje que tengo en la de 65 será 5 por la corriente 1. Aquí le llamo corriente 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí.
Luego será más 10. Este 10, aquí debe haber un voltaje que multiplica ¿quién? Por esta resistencia pasa esta corriente 1. Pero al mismo tiempo también pasa la corriente ¿qué? La corriente 2. ¿Sí? Sí. Entonces será corriente 1 porque estoy hablando de esa ventana. ¿Y aquí qué será? Más menos I2. ¿Cuál será el signo que le corresponde? Observen, esta viene en este sentido, este vector viene en este sentido y esta viene en sentido contrario. ¿Cuál será el signo? ¿Más o menos? Se están oponiendo. Dos vectores que se están oponiendo. Por eso la corriente se dice que es un vector, porque tiene sentido y magnitud. ¿Qué signo será? Menos. Menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿Qué más me falta? Voy recorriendo este circuito, esta ventana. Ya estudié aquí, la tensión en cada una de ellas y ahora también esta es parte de este circuito y parte de esta ventana. Entonces será que más 50 que multiplica ¿a quién? Ahí uno y... Hay uno. Y más. Dirección diferente, ¿no? Aquí tengo I1 y aquí tengo la I3. ¿Sí? Más y 3. Más I3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay más elementos ahí? No, ¿verdad? Entonces, resumiendo términos, me queda que 80 es igual a I1, 15, y aquí tengo 65, I1, ¿sí? Sí. Menos, perdón, aquí sí menos, aquí tengo 10, que multiplica ¿a quién? A la I2. ¿Estamos de acuerdo? Más 50 que multiplica a la I3. Y aquí tengo la ecuación 1. ¿Estamos entendidos? Sí, profesor. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La corriente en la ventana 2, en esta ventana 2, es la de la fuente. Entonces, yo tengo aquí 2 amperes. La corriente en esta ventana me la da la fuente de corriente. Por lo tanto, ahí no hay que determinar la ley de Kirchhoff de tensiones, porque ya está establecido por esta fuente de corriente. ¿Ok? Si esto ya está establecido, aquí me queda que 80 es igual a 65 y 1 menos 10 que multiplica ¿a quién? Profe, 2 amperes. Ahí. A 2, ¿estamos de acuerdo? Más 53. ¿Quién me llamó por ahí? profe, ¿Qué pasó? de que no era 15 y 1 en vez de 65. 15, no, es que tú tienes aquí, observa, aquí tengo 5 y 1, ¿sí? Sí. Aquí tengo 10 y 1, Ah, ya vi las. y acá tengo 51, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta ecuación se va a volver a hacer lo siguiente, 80 es igual a 65 y 1 menos 20 más 53. Y eso ya es matemático, ¿no? Por lo tanto, esta ecuación me queda aquí 100 es igual a 65 y 1 más 53. ¿Sí? Tengo esta primera ecuación. ¿Te ha entendido eso? Y no es otra cosa más que aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Sí estamos bien? Pregunto, ¿estamos bien? Profe, ¿Sí? Sí, sí. entiende bien. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Perdón? Se corta. Adelante. ¿Continúo? Profe, ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo esta ecuación. ¿La puedo escribir por acá arriba? sí. La voy a escribir aquí. Bueno, la ecuación 1 es la siguiente. Tengo 100 es igual a 65 y 1 más 53.
Esta es la ecuación, perdón, esta es la ecuación 1. La ecuación 2, ¿qué me dice? Que I2 es igual a 2 amperes. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Puedo borrar esta parte? Sí, profe. Sí, bueno, la voy a borrar toda esta parte. Ahora, esa ecuación ya hice el estudio de la ley de Kirchhoff de tensiones para esta ventana. En esta ventana ya tengo que la I2 vale 2 amperes, no tiene caso establecer la ley de Kirchhoff de tensiones. Si aquí fuera una fuente de tensión, sí tenía que establecer aquí esa acción. Pero yo estoy respetando el circuito original, ¿sí? Entonces, en esta otra ventana, la ventana 3, tengo que establecer también una ley de Kirchhoff de tensiones. Al igual como lo hicimos con la ventana 1. Por lo tanto, ¿cuál será la ley de Kirchhoff para la ventana 3? Serían los 20 volts Los 20, que sería igual a quién? a la resistencia de 20 A la resistencia de 20 por la corriente 3 por la corriente 3 más No, ahí ya se cerraría el paréntesis. ¿Mm? Sería Nada más sería 20 por I3. A ver, vamos a ver. Tú dices así. No, ahí la corriente de la fuente de corriente afecta también, ¿no? Exacto, como lo hicimos aquí. Entonces quiere decir que aquí por esa resistencia pasa la corriente que la corriente 3 y pasa también ¿quién? La corriente La 2. corriente 2. ¿Y en qué sentido? Entonces Igual. aquí sería ¿qué? ¿Más o menos? Corriente 2. Más la corriente 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego recorro aquí, llego a esta resistencia. Más 50 que multiplica 100. ¿A quién? Y 3. Ahí 3. Y ahí también. Y aquí tengo la corriente I2 tiene este sentido y la I3 tiene este sentido. Sería más No. y qué? 1. Y 1. ¿Estamos de acuerdo? No hay más elementos. Por lo tanto, esta ecuación ya se hace matemáticas. 20 es igual a 20 y 3 más 20 y 2 más 50 y 3 más 50 y 1. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que 20 es igual a 1 igual a 50 y 1. ¿Sí? Esto. Luego más 20 y 2, que es esto. ¿Más cuánto? 73. 70 y 3. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, Pero- profesor. Pero I2, ¿cuánto vale? 2. 2. Entonces sustituyo aquí 20 es igual a 50 y 1 más 20 por 2 más 73. ¿Ok? Por lo tanto voy a transcribir aquí la ventana 3. Me va a quedar a 20 es igual a 50 y 1 más 40, ¿sí? Más 73. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto, el 40 lo paso hacia este lado, me va a quedar menos 20. ¿Sí? ¿Ok? Menos 20 y aquí ya quito el 40. Me va a quedar más 73. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí. Sí, bueno. Entonces, esto ya lo puedo borrar porque aquí lo transcribí. Por tanto, tengo ¿cuántas ecuaciones con cuántas incógnitas? 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Ok, entonces yo puedo hacerlo en forma matricial. ¿Cómo me va a quedar la ley de Ohm en forma matricial? ¿Qué me dice la ley de Ohm?
que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, yo puedo hacer, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Por lo pronto yo puedo hacer esto, si lo pongo en forma matricial, ¿cómo me va a quedar? Aquí, ¿qué será? Resistencias, ¿no? De aquí, ¿qué será? Corrientes, y aquí tengo tensión en forma matricial. Entonces, esta ecuación 1 me va a quedar aquí, que es 65, más aquí 50, ¿sí? Esto será aquí, ¿quién? La I1, y yo tengo ¿qué tensión? El P de mi independiente 100. Esta es la ley de Ohm. ¿Estamos de acuerdo desde la ecuación 1? ¿Sí? Y eso ya es matemático, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿Sí? profesor. En la parte de abajo, ¿qué será? Porque son dos ecuaciones. Esta ecuación ya está. En la parte de abajo, ¿cuál ecuación voy a estudiar? Esta ecuación. ¿Qué será? O sea, 50 50, y 70. 70 y 2. ¿Y aquí qué será? Los menos 20. Menos 20. ¿Estamos de acuerdo? Pero no sería I3, profesor, porque I2 ya sabemos que es 2 amperes. Ah, perdón, sí, sería la I3, disculpe, aquí sí, de veras, sí, aquí tengo la I3, sí, disculpe. Estoy de acuerdo, aquí sería la I3. Ok, perdón, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué valor sería la I1 y qué valor sería la I2? La I3, perdón. ¿Me lo pueden dar ustedes en su calculadora o computadora? Pero denme los correctos, porque si no, no me hagan desconfiar. Y en el examen tengan cuidado con esas operaciones. ¿Quién me da el resultado de esa ecuación matricial de 2 por 2? ¿Quién lo tiene? Según yo, y aquí tengo yo, según yo, es que yo lo establecí con otra ecuación, ¿sí? Yo tengo un valor de menos 3.07 y la otra corriente me da 3.90. A ver si concordamos con los resultados. ¿Sí lo están haciendo? Profe. Ah, bueno. ¿O quieren que se lo haga también? Yo me adelanté este tema para poder comprobar el resultado, ¿sí? Que ya llegaremos nosotros en su tiempo a estudiar todo el planteamiento de mallas. Y ahorita me adelanté, disculpen, yo por eso pedí acción, sí, para poderlo demostrar, esos resultados. Porque yo no los hicimos, los números, ustedes lo van a estar haciendo, las operaciones, y tratar de llegar a esa conclusión. Según yo, la I3 me da menos 3.07 y la I1 me da 3.90. Digo, no sé. Ya se tardaron en hacer eso en la calculadora, sale rápido, lo están haciendo por simultáneas. O por suma y resta, igualación, sustitución, no sé. Ahí se están tardando. Pero en la calculadora sale rápido. Que en lo futuro hay que ir también haciendo ese tipo de operaciones. Bueno,
Y ya con eso, bueno, sí. Sí me traen los resultados que había mencionado. O que sí te salen. Ah, bueno, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya salieron ya tengo la corriente I1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Puedo borrar esta parte? Porque ya más lo que me interesa son los resultados. Entonces los resultados que yo tengo ahí, la I1 y la I3 estamos coincidiendo. Por lo tanto, el voltaje o la tensión en la de 10 ohm será igual a ¿quién? El voltaje aquí. Que de acuerdo al ejercicio me parece que aquí le ponen el voltaje 1, ¿sí? ¿Cómo lo puedo determinar? El voltaje en la de 10. Ley de Ohm, corriente por resistencia. Esto sería igual a una corriente por la resistencia de ¿cuánto? De 10, ¿sí? ¿Pero qué corriente? ¿Qué corriente pasa por la de 10? Ya lo definimos nosotros en las ecuaciones. Por lo tanto, el voltaje en la de 10 ohm va a ser igual a una corriente I1. Y tengo también una corriente, esta viene en este sentido, y la corriente I2 menos la I2 por la resistencia. ¿Sí? Que este voltaje en la de 10 sería igual. ¿Cuánto me dio el I1? 3.90 menos la I2, que vale ¿cuánto? 2 por la resistencia de 10. Y ahí tengo una tensión. ¿Sí? ¿Sí o no? 19 volts, ¿no? Ok, 19 volts. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el voltaje, ¿me voy a dónde? Aquí voy a... Ahora, el voltaje o la tensión, ¿en dónde? En la de 20. El voltaje en la de 20 sería igual a ¿quién? Vuelvo a lo mismo, una corriente por una resistencia. Por lo tanto, el voltaje de 20 sería igual a ¿quién? La I3, ¿I3? 2, ¿Perdón? más I2. Más I2, que multiplica a la resistencia. Por lo tanto, el voltaje en la de 20 va a ser igual a I3, ¿cuánto me dio? Menos 3.07 menos, más 2.0 por 20. Por lo tanto, el voltaje en la de 20, ¿cuánto les va a dar? Menos 21.4. Ok, menos 21.04. Que es lo que yo les di hace rato, ¿no? A lo que hay que llegar. ¿Ok? Por eso quise hacerlo de esta manera para llegar al resultado que debe de ser. ¿Sí? Si no le llega hay que buscar el razonamiento. No podemos obligar los resultados a nuestras condiciones, sino a la situación de la aplicación de ley de Ohm, ley de Kirchhoff de tensiones, o en tu caso también si existe la ley de Kirchhoff de corriente, reducción de circuitos de delta estrella, estrella delta, transformación de fuentes, lo que hemos hecho, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok, entonces ya ustedes, yo nomás hice el planteamiento del circuito reduciendo como se redujo y deben llegar a estos resultados, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿En qué proseguimos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo se me quedé con la duda de por qué una fuente en serie con una resistencia es equivalente a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Ok. ¿Puedo borrar? Bueno, no sé si ya puedo borrar el pizarrón. Sí, profe. Ya. ¿Sí? Bueno. Vamos al caso que dice su compañero, que es importante y que lo dejamos, que lo definieran. El por qué, las condiciones para hacer esas transformaciones. Y no he tenido una respuesta por parte de ustedes. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Voy a insistir acá.
Si yo tengo un circuito, que para hacer la transformación, yo tengo aquí esto, tengo este circuito aquí, y ve, tengo esto aquí, y aquí pongo R. Quiero transformar este circuito a una fuente de corriente. Para poder hacer eso, debo tener que la fuente de tensión debe tener una resistencia en serie. Si no existe esa resistencia en serie que esté en paralelo, no puedo hacer la transformación. Tiene que estar en serie la resistencia a la fuente de tensión. Por lo tanto, ahí en esta casa no puedo. Lo puedo hacer aquí. ¿Ok? Y eso sí, lo podré hacer así. Por lo tanto, la transformación va a decir que es la fuente de corriente con la resistencia en paralelo. Donde pongo la resistencia en paralelo y aquí la fuente va a tomar un valor de la tensión sobre el valor de esa misma resistencia. Y esa es la transformación, ¿sí? ¿Sí está de acuerdo con que me hizo la pregunta? ¿Sí? Ahora, el por qué. ¿Esa era la otra pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Quién más se la puede responder? ¿Alguno de ustedes se la puede responder? Según yo, es porque cuando tenemos una resistencia en serie, la corriente se mantiene constante, ¿no? Entonces no varía. Igual para convertirla de una fuente de corriente a una de tensión, el voltaje en un circuito en paralelo es constante. ¿Sí? ¿Le entendieron? Bueno, entonces si yo puedo hacer esto en base a lo que dijo su compañero, vamos a pensar lo siguiente. Voy a tomar el concepto del voltmetro. Yo tengo aquí el concepto del voltmetro. Yo tengo que el voltmetro tiene un galvanómetro. Y yo aquí tengo la cuestión de la situación de que tengo aquí la estructura del voltmetro. Y aquí quiero medir el voltaje entre este punto y este punto. Punto A y el punto B. Si aquí yo puedo tener aquí una fuente de tensión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La corriente que debe circular por el galvanómetro del instrumento, llámese digital o llámese analógico, la corriente aquí debe ser que en el galvanómetro muy pequeña, demasiado pequeña. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tanto sea digital, también usted es electrónica, la corriente en el galvanómetro debe ser muy pequeña. Si la corriente del galvanómetro debe ser muy pequeña, esta resistencia de aquí, ¿de qué valor será? ¿Muy grande o muy pequeño? Muy grande. Muy grande. Entonces la resistencia aquí, a esa resistencia se le llama una resistencia multiplicadora. Y debe ser ¿qué? Muy grande. ¿Sí? Por eso este instrumento que ustedes tienen aquí, este instrumento, el multímetro, en el multímetro, si lo alcanzan a ver, en el multímetro ustedes tienen 20 milivolts, tienen 2 volts, tienen 20 volts, tienen 200 volts y tienen 1000 volts. Yo lo puedo variar. Esto son estas resistencias, la perilla donde yo quiero medir, el rango que yo le puedo dar. ¿Sí? Ahí están los rangos del voltaje que yo le quiero dar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo conecte aquí cuando tenga aquí esta conexión de cierre este circuito, hagan de cuenta que yo lo que hago es Cuando yo abro y cierro es cuando yo muevo aquí. Cuando abro abro esto y cierro es el otro valor que yo quiero medir. ¿Sí? Esa es la resistencia que estoy conectando, la resistencia la estoy conectando ¿en qué? En serie, con el galvanómetro, ¿no? Para que mi caída de tensión sea tan pequeña como hizo su compañero y el voltaje aquí no se vea no se vea afectado, o sea, el voltaje el mismo que me mide el instrumento de medición. Y por eso tengo una resistencia en serie.
Para que la caída de tensión sea muy pequeña. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Esto hablando, ¿qué es lo que sucede si yo me voy a la estructura de una fuente real? ¿Cuál será el circuito? ¿Qué elemento tendré ahí en serie? El amperímetro. ¿Perdón? ¿Qué es lo que tendré si yo veo esto? ¿Qué será aquí? Este es una dinamo, un generador. ¿Qué elemento tendré en serie? ¿Una qué? Una resistencia muy pequeña. Exacto, la resistencia de la armadura. Aquí tendré una resistencia que demasiado pequeña y todo aquí tengo que la fuente de tensión. ¿Sí? Que me dice que está el circuito conectado en serie. Por eso yo puedo hacer que esa transformación, porque como dijo tu compañero, el voltaje debe ser que el mismo en el paralelo. ¿Sí? ¿Está entendido este hecho del instrumento de medición y de la resistencia del instrumento? Para que el voltaje sea constante y la corriente sean constantes. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? El que me hizo la pregunta y el que la respondió, estamos de acuerdo, pero teníamos que definir más esa idea. Darle darle a la respuesta una idea más cercana y no entrar en dudas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, esto es la tensión. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, al borrar esta parte, ahora, ¿qué es lo que va a suceder en el caso de un ampérmetro? Yo quiero medir la corriente que va a circular por un circuito. Quiero medir esta corriente que viene aquí, sí. Aquí tengo una resistencia. Quiero medir esta corriente. Yo debo conectar aquí el ampérmetro. ¿Sí? Ese ampérmetro, ¿qué es lo que va a tener? Vamos a tener el galvanómetro. Aquí vamos a tener las resistencias en paralelo. ¿Sí o no? Va a tener que aquí tengo la corriente que va a venir aquí y la corriente debe salir aquí. ¿Qué es lo que va a salir qué es lo que va a pasar con ese? Bueno, aquí sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que es el mismo punto. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Sí. Aquí por este galvanómetro es el mismo instrumento. Es el mismo instrumento, obsérvenlo. Yo tengo el instrumento aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Ya mido voltaje, pero también puedo medir ¿qué? Corriente directa. Y tiene que 2 mili, tengo 20 mili, tengo 200 mili, tengo 20 amperes. Ahí está. Y es el mismo instrumento. Para acá me mide tensión. Y el galvanómetro, el display sigue siendo el mismo. Aquí está el display, ¿sí o no? No lo cambié. Entonces, ¿cuál es la corriente que debe circular por ese galvanómetro o ese display? ¿De qué valor? ¿De qué magnitud? ¿Ya se les olvidó? Lo acabamos de ver. ¿De qué magnitud debe ser esa corriente? Muy pequeña. Muy pequeña. La corriente del galvanómetro debe ser muy pequeña. ¿Sí o no? Por lo tanto, esta resistencia aquí, cuando yo ciende aquí, le llaman una resistencia shunt o paralelo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando yo cierro aquí? Cuando viene aquí, viene la corriente, parte viene para acá y parte viene para acá. ¿De qué valor será esa resistencia? ¿Muy grande o muy pequeña? Grande, ¿no? ¿Eh? Grande de resistencia. Si es muy grande la resistencia, observa, si es muy grande la resistencia, si aquí yo tengo 10 amperes, si es muy grande la resistencia, aquí tendré una corriente de 0.004. Y toda la diferencia de 9 puntos y fracción se va a venir por el galvanómetro y lo voy a quemar.
No, porque la corriente debe ser muy pequeña. Entonces sería una resistencia muy pequeña. Exactamente, esto debe ser una resistencia muy pequeña. Para que toda la corriente se venga por aquí. Y mínima por el galvanómetro que me va a dar el rango. Cuando yo tengo la perilla, para de 20 amperes, de 200 miliamperes, de 20 miliamperes o de 2 miliamperes. ¿Sí? Tal es el caso que dos compañeros me están haciendo una pregunta y están muy confundidos. Pero bueno, ahorita veo esa acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? No. No, bueno. Ya está entendiendo el que me hizo la pregunta del por qué se puede hacer la transformación. Sí, profe, ya Sí. quedó. Bueno, ok. Quiero recalcar aquí un hecho de que hay alguna duda de algunos compañeros, uno o dos me parece, que están haciendo una evidencia, un experimento con lámparas incandescentes. Yo les hice aquí una lámpara, me manejé con las lámparas que nosotros tenemos, una lámpara con una potencia de 100 watts y una potencia y una tensión de 120 volts. Por lo tanto, ¿cuál será la corriente que va a soportar esa resistencia? Aproximadamente 0.80 y tantos, 83 o fracción. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. 0.83. Ok, por lo tanto, la resistencia ¿de cuánto será? De 120 entre 0.83. ¿Y qué valor le va a dar? No sé si 144, no sé. Aproximadamente. 144. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la resistencia que va a tener esta lámpara. Ok, algunos llegan y la miden en frío. Pues no tiene caso medirla en frío porque la lámpara no está iluminando, no está realizando un trabajo. ¿Sí? Entonces la resistencia aquí que vale cuando tengamos los 100 volts y los 120 volts voy a tener una potencia de 100 watts y esa es la resistencia que voy a tener. En el caso de una lámpara, me voy a la de 40 watts, a una potencia y a un voltaje de 120 volts. ¿Cuál será la corriente? ¿Sí? 0.33. 0.33 amperes. Por lo tanto, la resistencia de cuánto será. ¿Será mayor o será menor de 144? Observen, aquí mi corriente es de 0.83 y mi resistencia es de 144. Aquí la corriente disminuye, por lo tanto, la resistencia va a ser mayor a la de 144. Porque menor corriente, mayor resistencia. Y aquí usted va a hacer como 200 y fracción, no sé. Aquí el voltaje son 120, ¿entre qué? Entre 0.33. ¿Cuánto les da esto? 363. ¿Perdón? 363. ¿300? 163. 163. ¿Estamos? 300. ¿Sí? ¿Estamos bien? 3, 3, correcto. Ok. ¿Perdón? 3, 6, 3. Ok, es 3. Sí, pues debe ser mayor. ¿Sí o no? Aquí está comprobado. Tus compañeros tienen una lamparita de 3 watts. ¿Sí? Y a una tensión de 120 volts. ¿Cuál será el valor de la corriente? 0.025. 0.025 amperes. Comparado esto con esto, con esto, es mucho menor, mucho menor. Por lo tanto, la resistencia aquí va a ser que ¿no? De 4.800. Y se asustaban de ese valor. Porque llegan y lo medían, pues en frío me da 200, 266.
en frío, ¿sí? Y hicieron el cálculo y llegaron, le aplicaron los 120 volts, midieron la corriente de 0.030 y aquí está la ley de Ohm, se está cumpliendo. Y por eso tengo esa resistencia cuando la lámpara está encendida, una lamparita pequeña, ¿no? Pero si ese era el recurso que tenían, pues yo tampoco puedo exigirles a una lámpara de este tipo. Este es un circuito de corrientes de 0.03. Yo les digo, yo estoy haciendo ingenieros reales, no virtuales. Ustedes no van a tener una corriente de 0.03, ni una lámpara de 100 watts tenemos esa corriente. Pero bueno, el chiste es que vengan las evidencias, demuestren y vean los porqués. Porque a mí me hablan, es que me da un valor de 4000 y fracción. Ya lo hiciste teóricamente, lo hiciste físicamente con la corriente. Pues es lo que es la realidad, se está cumpliendo la ley de Watt, se está cumpliendo la ley de Ohm. Lógico, si tú lo mides en frío, pues la lamparita no va a trabajar en frío. La lámpara debe estar energizada, cuando consuma esa corriente va a tener esa resistencia. Y esa resistencia es una resistencia de tungstenio, no es de carbón. Es un alambre, una aleación, el filamento del cual está hecho. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Está entendido ese hecho para los que me hicieron la pregunta y esperamos que los demás no tengan esa duda y ese error. Porque son tres los que se extrañaron con ese tipo de circunstancias. Y está bien, aquí está la ley de Ohm, la ley de Watt. Y se está cumpliendo, que la resistencia está muy grande, pues sí, está muy grande. Pero no es lo mismo resistencia en calor que resistencia en frío. O sea, ahí yo me tuve que ver apegado. Si quiero pegar ese tipo de acciones, pues yo tengo que la resistencia inicial, la resistencia final es igual a la resistencia inicial que multiplica a 1 más alfa por T final menos T inicial. Pues tengo que tomar la temperatura, tengo que tener una cuestión en el momento que esté encendida la lámpara, ya lo hay. Un medidor de temperatura de infrarrojos, eso se ve mucho en las calderas. Ustedes con el rayo ultrasolar saben qué temperatura va a tener cuando esté caliente la caldera. ¿Sí? Por eso ustedes, ¿qué es lo que sucede? Cuando vean ustedes la característica de motores, ustedes van a ver que un motor, su corriente de arranque es igual a 1.2 hasta 1.6, bueno, la resistencia óhmica, ¿sí? La resistencia efectiva es igual de 1.2 a 1.6 la resistencia óhmica. Ustedes van a medir la resistencia en frío. Pero ya la resistencia efectiva la van a multiplicar por estos valores, porque ya hay un sobrecalentamiento. Por eso vemos la resistencia efectiva. Y eso ustedes lo debieron haber visto en conversión de la energía. ¿Sí? O en tratado de materiales. O tecnología de materiales que era antes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Se están durmiendo, muchachos, a las 3 de la tarde. ¿No? Bueno. ¿Alguna otra duda? No me han preguntado. Pero bueno, ¿alguna duda? Aquí doy por dado la asesoría. Sí, profe. Bueno, por el momento ya no se me generan otras dudas. A ver. ¿No hay dudas? ¿Ya vieron fuentes dependientes? ¿No hay dudas con las fuentes dependientes? Bueno, esas como que todavía no las vemos muy a fondo, ¿no? Pero también, ¿cómo no? Pues nosotros vimos un circuito con fuentes dependientes y que eran las fuentes dependientes, ¿no? También son parte del circuito. ¿Hacemos un ejercicio? Sí, con fuentes dependientes. Sí, pues también es parte, ¿eh? También es parte de la jugada en el análisis de circuitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿Hacemos un circuito? ¿Cuál circuito hacemos? A ver, voy a hacer un circuito de esta manera, a ver. Bueno, voy a hacer un circuito así, a ver, mejor, más sencillo, para poder entender este hecho.
¿Estamos de acuerdo con ese circuito? El elemental. Ya después vamos subiéndole de humor. ¿Sí? Sí. Aquí le voy a dar un valor que esta fuente de tensión sea igual a 10 B. La dependencia. ¿De qué elemento quieren que dependa esa tensión? ¿Del voltaje aquí, del voltaje aquí o del voltaje aquí? ¿En qué elemento? En la de 8, no, en la de 10 no. En la de 10 aquí. Entonces, esta B, yo voy a poner aquí que esta B depende de lo que pase aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Entonces, ahora, ¿cuál será el proceder? La de arriba es de 8, profe. Esto sí es 4, 8, 10. Esta fuente de tensión de 40 volts. Esta fuente dependiente aquí le voy a llamar una BA, para no confundirnos, y una BB. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que no se confunda esta B con la B de acá. ¿Dudas? Entonces, escucho cuál será el proceder para poder... Y bueno, ¿y qué es lo que queremos determinar? La corriente aquí. La corriente aquí. Sí. ¿Sí? Puedo determinar la corriente aquí, que será la misma que aquí, o puedo determinar el voltaje aquí, o puedo determinar el voltaje aquí, o puedo determinar la corriente aquí, lo donde ustedes quieran. O puedo determinar la potencia aquí. O sea, puedo tener infinidad de incógnitas en el circuito. ¿Sí? El número de incógnitas que puedo tener es el número de incógnitas, de número de elementos que tenga en el circuito. Pero bueno, entonces, ahora, ¿cuál será el proceder, pues? ¿Podríamos convertir el circuito T en un circuito pi, profesor? Sí, de que se puede, se puede. ¿Sí lo hacemos? Pues su compañero propone esto. Propone que tengo la fuente de tensión, más o menos, tengo aquí sí. Él dice que quiere transformar ese circuito, ¿cómo me quedaría? Me quedaría aquí así. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo una RA, una RB y una RC. Y aquí tengo voltaje A, es igual a 40 volts. Aquí tengo más menos el voltaje B, que es igual a 10V. ¿Dónde quedó esa B? ¿Dónde quedó la dependencia? Si hago eso, ¿ya se me fue o no? Sí, profesor, necesito. ¿Sí o no? ¿Ya se fue? Entonces, ya voy a entrar más a un circuito más complejo. ¿No? No puedo transformar esta a una fuente de corriente. No puedo transformar. Estas también se pueden transformar. Las fuentes dependientes también se pueden transformar. Bueno. Entonces tampoco puedo transformar esta fuente. Entonces, ¿ya se me complicó la existencia o no? Que se puede, se puede. Pero ya se me hizo bolas el engrudo con eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, Pues, va la fuente de 40 volts a una fuente de corriente. correcto. Bueno, lo veo más accesible. Entonces, ¿puedo borrar esta parte? Sí. Bueno, Sí, profesor. lo voy a borrar y voy a hacer un circuito equivalente que su compañero dice. Y tiene razón. Pues voy a transformar esta fuente de tensión, ¿sí?, a una fuente de corriente. Yo tengo aquí que tengo 40 volts. Perdón. Sí, 40 volts. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 4. Entre 4. Por lo tanto, esta va a ser ¿de cuánto? De 10 amperes. ¿Sí?
y la resistencia la conecto en paralelo, 4 ohms. Y tengo aquí este elemento que no pierdo la dependencia, que sería que voltaje B más menos, ¿sí? Y tengo aquí 10 ohms. Y aquí llego a este circuito. De esta manera y tengo los 8 ohms. Y el voltaje B. Si convirtiéramos la fuente dependiente Ok. a una de corriente, ¿se perdería la dependencia o todavía no? No se pierde. Yo más tengo el voltaje B. ¿Sí? Aquí, sí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a lo que hizo su compañero. Voy a borrar esa parte, ¿sí? Que hacemos lo siguiente. Puedo tener esto aquí. Me quedaría el circuito. Ay. Me quedaría el circuito aquí. Y aquí tengo esto aquí, sí. ¿Aquí qué valor sería? ¿Qué valor tiene? ¿Eh? ¿Qué valor tiene? 8. 8. 8. 8 ohms. Y aquí yo tengo una fuente de corriente aquí, sí. Que esta corriente sería igual a ¿quién? Ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia, ¿no? 1.25. ¿Sí? ¿Cuánto sería 1.25? ¿Nomás 1.25? Yo tengo la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ley de Ohm. ¿Cuál sería la fuente? El voltaje B en este caso. Sería igual a que a 10 B sobre la resistencia. ¿De cuánto es? De 8. Pero sigue existiendo la B, véanla. No la ha perdido. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿lo dejo por este lado? ¿Lo dejo así? ¿Perdón? ¿No escuchó lo último que dijo? Que si lo dejo ya así el circuito para seguir haciendo el planteamiento, transformando esta fuente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo saco aquí una resistencia equivalente de todas estas en paralelo. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, este circuito me va a quedar la fuente de corriente, 10 amperes. Aquí tengo una resistencia equivalente. Y aquí tengo que la fuente de corriente. Que tengo es de corriente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y aquí tengo una corriente igual a ¿cuánto? A 10 B sobre 8. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, ¿No? profe. Bueno, entonces ahora ¿cómo me queda esa resistencia equivalente? Usted ya la determina. Bueno, vamos a determinarla. Esa resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 4 más 1 sobre 10 más 1 sobre 8. ¿Cuánto les da eso? 2.105. 2.105. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tengo 2.105. ¿No hay dudas? No. Y yo quiero conocer... Yo sí tengo una duda, profe. Perdón, lo siento. ¿Perdón? Yo sí tengo una duda, profe. ¿O cuál? ¿Por qué la fuente de corriente, bueno, cuando la transformamos no podemos ya ponerle el valor de la corriente? La tenemos que dejar siempre usado como 10 B sobre 8. Ah, no, espérame. Ahorita lo tengo ahorita aquí. ¿Quieres? Ya lo sustituyo. ¿Por qué? Esta B, ¿qué es? Esta B la que tengo entre este punto y este punto, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería esta B? Esta B sería igual a una corriente por una resistencia. ¿Sí o no? sí, profesor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta B, esta corriente, ¿cuál sería? La corriente la de 10. Que sea la corriente la de 10. Yo ahorita voy apenas en un camino para terminar la corriente que va a circular por aquí. Apenas voy en ese camino, ¿sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso no lo puedo sustituir porque todavía no tengo esa corriente.
Pero de antemano tú ya ves que la tensión B, todo este es un circuito paralelo. Por lo tanto, la tensión va a ser ¿qué? La misma, pero no sé de qué valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? La corriente aquí, la corriente IX, ¿a qué será igual? Ley de Kirchhoff de corrientes. ¿A qué será igual? Está entrando una corriente de ¿cuánto? De 10. ¿Sí? Acá, más una corriente que está entrando que es de ¿cuánto? De 10B sobre 8. ¿Sí o no? Sí. ¿Y esto será igual a quién? $11.25. No, permíteme, bueno. ¿Por qué 11.25? ¿Dónde? Tengo esta incógnita. ¿Sí? Yo no puedo decir 10 entre 8, tengo la incógnita, ahí está la B. No son volts, es la B de la dependencia. ¿Sí? Por eso aquí no pongo B, porque esta es una corriente y esta es una corriente. Voltaje sobre resistencia. ¿Sí o no? Ahora, esto sería igual a qué, o sea, observen, yo tengo esta corriente que está entrando, que le llamo 10. Esta corriente que está aquí, que está entrando, que le llamo ¿cuánto? 10B sobre 8. Va a ser igual a la corriente que está saliendo, que es IX. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Aquí ya tengo dos incógnitas, la B y la IX. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? No se pierdan. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me puedo ir de dos lados. Puedo encontrar esta incógnita o puedo encontrar esta incógnita. Para encontrar la incógnita IX, ¿cuál será? ¿Cuál será el valor de la IX? Híjole. ¿Cuál será aquí? Voy a poner el valor de la IX. Es este valor. ¿Será igual a quién? Este valor de IX. A una tensión B. A B. ¿Sobre cuánto? Sobre la resistencia 2.105. ¿Estamos de acuerdo con esa IX? Sí. ¿Sí? Ah, pues ya lo hago matemático. Entonces tengo 10 más 10B sobre 8, que es igual a ¿cuánto? A B sobre 2.105. Ya encontré la B. ¿Sí? ¿Sí estamos bien o no? ¿Dudas? Observen, sí me hace ruido esas dependencias. De que lógico, existen en los circuitos y como tal, el programa lo maneja que fuentes dependientes o fuentes con amplificadores operacionales, el análisis, ahí está el análisis. Que me acarrea poquito ruido, pero aplico ley de Ohm, aplico reglas del divisor de tensión, reglas del divisor de corriente, ley de Kirchhoff de corrientes, y ahí están aplicadas las leyes que estamos aplicando. ¿Ok? ¿Y vamos bien? ¿Sí? Y ahí está ya el resultado. ¿Qué valor tendrá B? Pues no lo he resuelto de aquí. ¿Cuál será el valor de B? ¿Me lo pueden dar? B. Puede bajar tantito su cámara. ¿Sí? ¿Cuál será el valor de B? Ahí está. ¿Ahí así? Y la canté un poquito. Ok. ¿Cuál será ese valor? ¿Me lo pueden proporcionar? Ya es matemático. Cero, ya todo lo demás se hace matemático. Espérame, espérame. ¿No hay dudas? Y es un circuito muy elemental, ¿eh? Con esas fuentes dependientes.
¿Ok? ¿Dudas? ¿Ya me puedo ir a comer? Está claro. ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, ahí tengo ustedes el valor de B y compruébenlo, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Ahí ustedes tienen el valor, no sé, un valor X. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ya resolví el circuito. ¿No hay dudas? Profe. No, bueno. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Bueno, puedo borrar esta parte. Y voy a seguir con el mismo circuito, observen. Y vuelvo a insistir, en este circuito puedo preguntar a uno cuál es la corriente total, cuál es el voltaje en la de 4, cuál es el voltaje en la de 8, cuál es el voltaje B, cuál es la corriente en la fuente dependiente. Bueno, observemos. Ahora, nomás voy a hacer, observen lo que vuelvo a decir. Yo aquí en el pizarrón borro y conforme. ¿Qué es lo que sucede ahora? Yo tengo aquí esto. En lugar que sea fuente de tensión, que sea una fuente dependiente de corriente. ¿Sí? Y esta fuente dependiente puede ser que el valor de su corriente va a ser igual a ¿quién? A 10, puede ser a 10 veces la B también. ¿Sí? Y sería ya el proceder de ese circuito. También puede ser fuente y ahora determinar también la letra B. ¿Sí? Y hacer la reducción del circuito, transformaciones y listo. Pero sí quiero ser claro, y su compañero al inicio, que no se me olvide, quiso hacer esta transformación, pero íbamos a entrar más en problemas, en conflicto, porque estoy perdiendo la dependencia. Yo les dije, hay que tratar de que la dependencia siempre existe. Pues lógico, va a haber circuitos que ni modo, va a ser lo primero que hay que plantear. ¿Sí? Pero hay que hacerlo lo que sea lo más intocable posible. Y dejarla ya hasta el último. Pretenderla. Hay circuitos que no se van a poder realizar. Hay que ser honestos. No todos los circuitos se pueden prestar a hacer eso. ¿Sí? Y usted ya lo resuelve, ¿no? Bajo el mismo planteamiento. ¿No hay dudas? Por lo tanto, aquí, a ver, ¿cuál será así, a simple vista rápido, la tensión en la de 8 ohms? Escucho. ¿O ya tienen hambre? Sería una corriente por la resistencia. Ley de Ohm. Sería una corriente, pero una resistencia. ¿Pero cuál? ¿Cuál corriente y cuál resistencia? Ahí está la ley de Ohm, generalizada. Y eso no me dice nada. No llega una respuesta. Yo tengo que llegar a un resultado. Yo aplico la ley de Ohm para llegar a un resultado. Con la regla del divisor de tensión. Con la regla del divisor de tensión. A ver, ¿quién más? ¿Podría aplicar aquí la regla del divisor de tensión? Sería la regla de división de tensiones, ¿no? ¿Sería lógico poderla aplicar aquí? No, sería con la de división de corrientes, ¿no? ¿Sería viable utilizarla aquí? Observen, muchachos, ¿cómo se me están confundiendo? Sí existe, sí, pero la regla del divisor de tensión, pues no. Por ejemplo, para la regla del divisor de tensión, ¿qué dijo? ¿Cómo determino la B? La B8. ¿Sería igual a quién? A un voltaje total. Ay, hijo, ya se tronó. ¿Sí? Sería un voltaje total. ¿Cuál voltaje sería? Para aquí, ¿cuál voltaje sería? Si esta es una fuente de corriente.
por ese lado. Si me quieres decir cuál sería el voltaje en la de 4 ohms, que tengo una fuente de tensión, ¿serían los 40 volts? Si veo eso a 40 volts, ¿cuál sería la resistencia donde quiero conocer la tensión? En R sería 4 ohms, que multiplica 4 más ¿quién? Más otra resistencia. ¿Cuál otra resistencia? La de 8, la de 10. Pues no la puedo aplicar. Si yo abro aquí el circuito, estoy de acuerdo, la puedo aplicar. El voltaje aquí, el voltaje total. Yo quiero conocer mi voltaje. Este voltaje sería igual al voltaje total que multiplica a la resistencia de 4 sobre la suma de 14. Pero estando aquí abierto, ¿no? Pero vuelvo a decir, no está abierto, existe la conexión. Por lo tanto, no puedo aplicar esa ley. No se complique la existencia. Se está complicando bastante la existencia con circuitos muy elementales. Si quiero conocer la corriente en la de 8 ohms, la corriente que viene aquí, ¿cuál corriente será? Tengo una fuente de corriente, por lo tanto, el voltaje en la de 8 ohms va a ser igual al valor de la corriente a 10B, que multiplica la resistencia de ¿cuánto? De 8. ¿Sí o no? Simple y sencillamente aquí, esta corriente que viene aquí, la corriente de la fuente, porque es una fuente de corriente. En forma muy sencilla y sin complicarme la existencia. ¿No? Pero no he llegado al resultado. Lo he simbolizado que esto es igual a 80 B. No son volts, no son volts. Es la B que el voltaje que tengo aquí. ¿Sí? Porque es la dependencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, esto está muy sencillo, muchachos. Nomás es observar, ver, razonar y actuar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya está? Okay. ¿Listo? Sí. 5 minutos. ¿Dudas? Estás muy silencio, es un silencio muy dudoso, como que se quedaron de a 6. ¿No? Profesor, ya calculé la B, no sé si la necesite o quiero ver si está bien. En el otro circuito, acá en este circuito. Calculé el valor de B, la que nos faltaba. ¿Cuánto le dio? Menos 12.904. Ok. Menos 12 punto. ¿Qué? 904. 904, ¿así? Sí. ¿Sí? Pues no sé, sus compañeros. Eso era matemático eso, ¿no? Ya se me olvidó el circuito. Pues ya no va a estar tan... Ya lo comprobé, bueno. Sí, y está correcto. Sí, dan lo mismo. Bueno, entonces, eso es lo que me gusta. Llegar al resultado y comprobarlo como usted lo acaba de hacer. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben realizar. Esforzarse poquito en llegar al resultado y a la conclusión y a sus recomendaciones o sus críticas. Estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo, ¿qué me falta? ¿Por qué esto? Porque eso es lo que ustedes deben formarse un juicio. Y razonar, estoy preparado para el examen. No estoy preparado. Pues me hace falta más tiempo para estudiar. Maestro, lo podemos posponer, pero pues hay fechas de entrega de calificaciones. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Lo dejo. Ya nomás quedan 5. No sé aquí cuántos hay. Nada más quedan 5. Ya los demás se cansaron. ¿Sí? ¿Qué les parece? Si tienen alguna más inquietud, programémonos mañana otro tiempo. Otro tiempo de asesorías. Pero eso están de ustedes.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?